Para las personas que mueren, ¿existe el purgatorio o no? La existencia de aquel lugar intermedio entre el cielo o el infierno, ¿es real? Antes de responder estas preguntas hay que aclarar qué es el purgatorio. Hay que aclarar que este lugar pertenece al catecismo católico. Varios de esos puntos podríamos resumirlos en esta definición. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En otras palabras, es un lugar de purificación para aquellos que aún no son totalmente dignos de ir al cielo. ¿Qué tipo de personas se dice que pueden ir al purgatorio? Según el Catecismo numeral 1030 pueden ir aquellas almas que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificada. Por ejemplo, aquellos que no se hayan confesado con el cura antes de morir o hayan cometido un pecado el cual nunca confesaron. ¿Qué pasa en el purgatorio? Según se tiene entendido, las almas que ingresan allí pasan por una prueba de purificación, mediante fuego. La prueba dura proporcionalmente a los pecados de la persona, y María, la Madre de Jesucristo, consuela a las almas de allá. Esto último fue dicho por una santa católica. ¿Cómo podría un alma salir completamente del purgatorio? Esto se logra mediante alguien que aún esté vivo, alguien que haya seguido las condiciones sacramentales, por ejemplo la comunión y la Eucaristía. Y cada 2 de noviembre, día en el que se celebra la fiesta de los fieles difuntos, se puede obtener una indulgencia plenaria para el alma de quien se encuentre en el purgatorio. ¿Ahora esta enseñanza católica es bíblica? La respuesta es no. Los versículos bíblicos que son utilizados frecuentemente para afirmar la existencia del purgatorio están sacados completamente fuera de contexto. Uno que utilizan es la parábola de los 2 deudores, citado en Mateo 18, versículo 23. Apoyándose en el versículo 34 en el que dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. También en Mateo 5, versículos 24 y 25, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Para empezar, estos versículos están sacados completamente fuera de contexto, ya que, en la parábola de los 2 deudores, Jesús habla sobre el perdón y la hipocresía de ser perdonado, pero no perdonar, y en Mateo 5, Jesús habla sobre que no hay pecado más pequeño que otro. Estos versículos no hablan de ninguna manera sobre un purgatorio. Además, en ambos pasajes bíblicos se dicta una condena por el mal cometido. Pero si tuviéramos que hablar de manera celestial, y Dios fuese el juez, escrito está que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Por tanto, no habría manera en la que tú pudieras pagar de alguna manera por tus pecados cometidos, sin importar el tiempo que te lleve. La paga del pecado es muerte. Jesús mismo dijo que los que están con Dios en los cielos están vivos. Mateo 22, 32. Jesús les llama muertos a todos los que están separados de la gloria de Dios, es decir, a los condenados al infierno. ¿De dónde nació realmente la creencia del purgatorio? Fue establecido por el Vaticano en el Concilio de Trento en 1546, donde también se aprobaron cosas como la veneración y adoración a María, Madre de Jesús, el celibato obligatorio y permanente para sacerdotes, adoración a los santos, y se fortificó la jerarquía y supuesta clara supremacía del Papa, al llamarlo pastor universal de toda la Iglesia. No obstante, al haberse impuesto la creencia del purgatorio, también se establecieron las llamadas indulgencias, cartas hechas, firmadas y selladas por el sello papal, con las que obtenías el perdón de Dios. Por supuesto, para tenerlas, había que pagar por ellas, dándose a notar así que todo era con un propósito monetario, muy contradictorio a lo que Jesús nos enseñó cuando dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Y esto era hablando del perdón de Dios, para que nadie le pusiera precio a la gracia. Como podrás darte cuenta, esta creencia se estableció por mandato de hombres y se forzó a la Escritura para que ésta tuviera el contexto que ellos quisieran, y así sacar provecho de las personas mediante su necesidad de obtener la salvación.
Otro aspecto son aquellas misas celebradas para los recientes difuntos, también llamadas misas de indulgencia. Estas se realizan en tiempos determinados después de la muerte de una persona con la intención de rezar por el difunto, y así, quizá, poder librar su alma del purgatorio. Nuevamente esto no es bíblico. Jesucristo nos mandó a predicar y a ser discípulos, no a orar por los muertos. Cada persona debe velar por su propio espíritu, ya que la salvación es personal. Lo que pasa después de la muerte es claro. Las personas que hayan decidido creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y vivir de la manera que Dios nos pide como hijos suyos, al morir van directamente a los cielos con Dios, y no verán condenación, pues han pasado de muerte a vida, y además sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, Romanos 8. Pero para aquellos que nunca tomaron a Dios en sus vidas, ni aceptaron el perdón por medio de Jesús, porque se consideraron justos por ellos mismos, tristemente no tienen otro destino que el infierno, y allí no hay más que lloro y rechinar de dientes. Una triste realidad es que una gran cantidad de gente, engañada, tiene el purgatorio como una especie de refugio o consuelo, para creer que sus seres queridos tienen una oportunidad de ir a los cielos. Estas serían aquellas personas que solo tienen una religión, pero nunca asisten a la iglesia, y si lo hacen es solo en días festivos. Tampoco les interesa leer la Biblia y en ocasiones se han burlado de Cristo y lo que significa ser un cristiano. Entiende bien una cosa, aunque tú seas cristiano, pero el resto de tu familia no lo sea, tú no puedes orar para que ellos vayan al cielo si a ellos no les interesa. Tú puedes predicarles sobre la salvación en Cristo y orar para que Dios ablande sus corazones, y esto debe ser fervientemente, pero cada quien debe dar cuentas a Dios personalmente, y decidir si aceptar el sacrificio redentor de Cristo Jesús o pagar la pena por el pecado en el infierno. También debes entender que la oración de nadie cambiará tu destino el día que mueras, no importa si tu abuela o abuelo, madre o padre fueron cristianos. Cada quien debe dar cuentas a Dios de sus propios actos. Y si tú jamás recibiste y confiaste en el sacrificio de Jesús, el infierno será tu morada una vez que mueras. En síntesis, el purgatorio no existe. No hay evidencia bíblica de su existencia, solo versículos sacados fuera de contexto forzados a justificar dogmas papales y una horrible y triste mentira disfrazada de esperanza para personas inconversas. Si tienes algún versículo bíblico que no hayamos usado para justificar y evidenciar la existencia del purgatorio, escríbelo en los comentarios por favor. Estaremos más que complacidos en demostrarte lo equivocado que estás, y así seguir esparciendo las verdades bíblicas. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te resultó de bendición y te evidenció una verdad en Cristo Jesús, damos gloria a Dios por eso. Si conoces a alguien que podría ayudarle esta enseñanza, por favor, compártele este video y así ayudarás a pregonar la verdad de la palabra de Dios por el mundo. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete para conocer más del camino de Jesucristo. Saludos y que Dios el Señor te bendiga como solo Él podría hacerlo.